De San Lucas capítulo 9 versículo 43. Me gusta cómo termina el 45. Tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Que los discípulos le tenían miedo a Jesús de preguntarle sobre este asunto. ¿Sobre qué asunto? ¿Sobre el sufrimiento? ¿Sobre el dolor? Los discípulos que andaban con Jesús se andaban peleando, se andaban discutiendo por cuál de ellos era el mayor, por cuál de ellos era el más importante. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Pasa o no pasa en la iglesia todavía eso? Que yo soy amigo del cura, es que yo soy amigo del obispo, es que yo conozco el papa, que yo conozco al cardenal, es que yo soy amigo de yo no sé quién. Eso de las influencias, eso de las amistades, eso de ser, ¿eso es nuevo? No, eso sigue pasando. ¿Por qué los discípulos tenían miedo? Porque caramba, ellos eran discutiéndose cuál era el más importante, cuál ocupaba el primer puesto. Ya cuando Jesús había dicho en la cátedra de Moisés, Mateo 23, Lucas 23, la cátedra de Moisés, Mateo 23:1. Se reunieron los escribas y los fariseos. Hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Ya cuando Jesús había aclarado que había gente que le gustaba colocarse en ciertos lugares para mandar. Los reyes de las naciones las oprimen, siendo tiranos con ellas. Que no sea así entre ustedes, que el mayor entre ustedes se haga el menor. El pensar del mundo va en contra del pensar de Dios. Es distinto. ¿Se acuerdan lo que dice la Virgen María por allá en San Lucas 1:53 en adelante? Dios destronó a los poderosos y enalteció a los humildes. Los discípulos tenían miedo de hablar con Jesús y de preguntarle, porque ellos andaban discutiendo. ¿Cómo es eso de que el maestro va a sufrir si Jesús es el Mesías? Pedro no lo acaba de decir. Pedro lo acababa de decir en el versículo, en unos versículos más atrás. Pedro acababa de decir que Jesús era el Mesías. En el versículo 18. ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:18. Uno dice que tú eres el Mesías. Y Jesús se puso a decirle que el Mesías debía padecer, que el Mesías debía sufrir, que el Mesías debía... Eso no le cabía en la cabeza. Porque Pedro, Santiago, Juan y los 12 andaban preocupados, como dice Mateo 20:20, ¿se recuerda? Llegó la madre de los hijos de Zebedeo para pedirle un favor. ¿Y cuál era el favor? Sufrir, padecer. Que mis hijos se sienten uno a tu derecha y uno a tu izquierda cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo van a tomar esos asientos? Eso mi padre lo tiene reservado. De pie a tu derecha está la reina. ¿Eso es para la reina? No. Van a sufrir, van a padecer. Eso fue lo que Jesús le ofreció. ¿No recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11? Los van a insultar, los van a calumniar, van a levantar falso testimonio de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque mi recompensa será grande en el cielo. Porque su recompensa será grande en el cielo. Por eso Jesús llegó a decir, el que se ponga de mí, de parte mía, delante de los hombres, ante mi Padre Celestial me pondré de parte de él. Porque una persona es cristiana, es creyente, es muy santa y es muy buena mientras que no pase por sufrimientos. El día que pase sufrimientos, dolores, angustias, pérdidas significativas en su patrimonio, en su dinero, o en su salud, o en su familia, ese día le pega 3 gritos a Dios y le reclama, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué, Señor, te la llevaste? El sufrimiento no nos gusta, el padecimiento no nos gusta, la enfermedad no nos gusta. Los cambios no nos gustan, las mudanzas no nos gustan, los desempleos del trabajo no nos gustan.
Si el calor es fuerte no me gusta, si el frío es fuerte tampoco me gusta. Somos personas acostumbradas a nuestros gustos, a nuestros gustazos, a nuestros gusticos y a nuestros caprichos. Pero no somos personas acostumbradas a padecer, a sufrir, a vivir momentos difíciles. Y creemos que la vida toda debe ser bonita, debe ser bella, debe ser hermosa y nunca vamos a pasar por sufrimientos y nunca vamos a pasar por dolores. Y eso se lo transmitimos a los hijos. Y los hijos aprenden que el papá y la mamá le dan todo y no deben sufrir y no deben padecer, que no le puede doler ni una uña, que no le puede doler ni un cabello, que no puede tener un fracaso, que no puede tener una contrariedad, una discusión con otro niño. Los niños aprenden, los niños viven, los niños saben que el papá y la mamá son los protectores y han metido a los niños en una burbujita protegida que no saben nada de la vida. Y cuando salen al mundo y se dan cuenta que van a llevar golpe y van a pasar por sufrimiento, no saben cómo afrontarlo, no saben cómo vivirlo, no saben qué hacer. Vino otro niño, me empujó, no sé qué hacer. Ya crecí y salí mal en las escuelas, en el estudio y me toca casi que repetir el año, no sé qué hacer. Tuve una decepción amorosa siendo niño, siendo pequeño, siendo joven. Me dejó la novia, no sé qué hacer. Y por eso hay muchas personas que no aprendieron a enseñarle a sus hijos que el sufrimiento, el padecimiento es necesario. Y entonces están pasando por situaciones de depresión, por situaciones de tristeza, por situaciones de angustia y hasta otros con ganas de quitarse la vida. Porque no supieron padecer. Hoy Jesús no quiere que nosotros suframos y padezcamos. Hoy Jesús quiere que ustedes y yo sepamos que nosotros, hijos de hombres, personas, seres humanos, nos vamos a encontrar con situaciones en la vida muy complicadas. Nos vamos a encontrar con situaciones en la vida muy difíciles. No todo es color de rosa. No todo es como a mí que me parezca, como a mí me convenga. No es todo como yo quiera. Es todo como la vida nos toque vivirla. Tenga paciencia ante esa enfermedad, tenga paciencia ante esa crisis económica, tenga paciencia ante esa crisis matrimonial, tenga paciencia ante ese momento tan duro que estás pasando por haber sido desempleado. No andes buscando la manera de ir donde los brujos, de ir donde los adivinos, de ir para enviciarse con la lotería, de ir a enviciarse con el alcohol. Porque son los vicios y los malos hábitos que se agarran para solventar una situación que no se soluciona así. Para buscar soluciones equívocas, engañosas, que no solucionan nada. Y el brujo va y te miente y te dice un poco de mentira y ahí le anda creyendo. Y venga, te hago un despojo. Y venga, te limpio. Y venga, yo no sé qué. Pura mentira. Aquí en España están los famosos gitanos que andan haciéndole limpiezas y yo no sé qué. Limpiezas pero al bolsillo. Cuando usted se para ahí y se pone a prestarle atención, le quitan el dinero. Así son los brujos. Mentira, le dicen que te van a quitar el sufrimiento, que te van a quitar el dolor, que te van a quitar aquel trago amargo porque tuviste una decepción, que te van a quitar aquel sabor tan feo que tienes en la boca debido a que te botaron del trabajo. No te van a quitar nada. Los primeros que fueran ricos fueran ellos. Y otros caen en loterías. Y voy a ver si me gano la lotería. Y gaste, gaste, gaste dinero. Y gaste, gaste, gaste dinero. Y gaste, gaste, gaste. A ver si se saca la lotería. Y nunca se la saca. Lo que hace es gastar lo poco que tiene. Y otros caen en el alcohol, en la droga o en el cigarro. Y ahí se quedan. Y quieren pasar con la droga del sufrimiento. Y quieren pasar con el alcohol el sufrimiento. Y nunca pasan eso. La vida del ser humano. Jesús dice que el Hijo del Hombre debe sufrir. Debe padecer, pero nosotros estamos como los apóstoles. Hay un velo que nos tapa los ojos y no nos deja ver el sufrimiento. Y nos permite ver las cosas buenas, pero las cosas malas las rechazamos, las botamos. Y no las queremos y las despreciamos.
Pero las bendiciones, los momentos bonitos, eso sí los aplaudimos, mira. Usted va a pasar por momentos duros y va a pasar por momentos muy bonitos en la vida. Y los dos los debe aceptar cuando venga la cruz, pero también cuando venga la gloria. Nosotros debemos aprenderlo, debemos vivirlo. Son circunstancias que se van a presentar en la vida. Y no por eso Dios nos olvida, Dios no nos quiere. Algo que bueno, he visto en clase estos días y me llama mucho la atención es la historia de Job. Job es la historia mía, la historia tuya. Job, una persona que estaba acostumbrado a vivir en medio de la abundancia. No vamos a decir rico, abundancia. Tenía comida, tenía trabajo, tenía hijos, tenía mujer, era feliz. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can. Tenía mujer, era feliz. Pero un día que pasaba el diablo, fue y habló con Dios, Satán. ¿Te has dado cuenta de mi siervo Job?, le dijo Dios. Y el diablo le dijo, él es así de bueno porque tú te has encargado de cercarlo, de acomodarlo y de ayudarlo. Pero que le pase una desgracia para que vea cómo te maldice. Y le dijo Dios, te doy permiso, vaya, pero no lo toques a él. Y se vino el diablo puerco y desencadenó encima de todos los bienes de Job candela, destrucción y robo. Se robaron las ovejas, se quemaron los camellos, las burras se las llevaron. Job se quedó en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se quedó en la carramplana, en bancarrota. ¿Y saben qué hizo Job ante ese sufrimiento del que muchos no superan, ante esa crisis económica, ante las que muchos se quieren quitar la vida? ¿Saben qué hizo Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Otra vez el diablo. Lean la historia de Job. Se acercó y Dios le dijo, ¿te has dado cuenta de mi siervo Job? Él es así porque tú lo has cercado. Pero quítale algo querido de él para que vea. Te doy permiso. Y se fue el diablo y estaban todos los hijos reunidos en la casa del hermano mayor comiendo y vino el aire fuerte y aplastó la casa y se murieron todos los hijos. ¿Duele o no duele la pérdida de un hijo? Primero lo material. Ahora la historia de nosotros, las cosas, los seres humanos, las personas que amamos. No las amamos, no las queremos. Las perdieron. Bendito sea Dios, dijo Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Por tercera vez el diablo fue y se encontró con Dios Satán. ¿Te has dado cuenta de mi siervo Job? No hay ninguno como él. Él es así porque lo consiente. Él es así porque lo proteges. Vaya, pero no le toques la vida. Y el diablo le puso otra tentación, la enfermedad. Primero el dinero, después la familia, luego la enfermedad. Y esa enfermedad fue en todo el cuerpo, la esposa lo dejó, Job quedó en la carramplana, limpio, sin familia, sin hogar, todo. ¿Y qué dijo Job? ¿Qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Con esto Job no pecó, empezó a hablar con Dios. Estas son las tres tentaciones que el diablo nos pone, que son bien duras, de las que no queremos sufrir y no queremos padecer, que nos quedemos sin dinero, que nos quedemos sin familia, se nos muera un familiar amado y querido, que nos venga una enfermedad. Prefiero morirme que estar enfermo. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? No queremos soportarlo. Job no maldijo a Dios, lo bendijo. Vino Dios, le puso su mano, lo sanó, lo curó y empezó a darle bienes y le multiplicó y lo volvió más rico de lo que era.
y le dio salud, y le dio más hijos, y le dio otra mujer. Esta no le servía porque era una interesada. Estaba con él en las buenas. Usted es tan salado y tan de malas que está tan de malas que hasta su mujer se fue de la casa. Amor con hambre no dura. Y se largó y se fue. Y te dejó solo con los hijos a lo mejor. O usted, mujer, es tan de malas que su marido sin vergüenza agarró y se fue con otra vieja. Y usted quedó sin nada. Le vino una crisis económica. ¿Cuáles son tus sufrimientos? ¿Cuáles son tus dolores? Cuando Jesús en el Evangelio hoy nos muestra, el Hijo del Hombre tiene que padecer, hay un velo que nos cubre el rostro. No queremos padecer. Empecemos por la riqueza, por el dinero, por el trabajo, por bienestar, por la comodidad. A mí me llama la atención mucho cómo la gente, cuando vienen los tornados por allá en diferentes partes, por ejemplo en Estados Unidos, lo pierde todo. ¿No se han dado cuenta? Me decía una vez una persona, estábamos hablando, padre, cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, nos trataban mal. Habían unos jóvenes por la calle donde pasábamos y nos decían cosas feas, mojados, yo no sé qué, que veníamos llegando, que se fueran, que nos insultaban. Y nosotros quedábamos callados porque veníamos llegando y estábamos apenas construyendo. Y apenas veníamos llegando. Eso fue hace mucho tiempo, padre. Y decía los señores, pero un día llegó un tornado, pasó por aquí, y la casa de ese muchacho se vio afectada, del que nos insultaba. Él no estaba. Estaba la mamá y el papá. Y nosotros vimos cómo pasó el huracán y se llevó la casa. La de nosotros estaba más custodiada, más protegida en la parte más alta y no le pasó nada. ¿Y sabe qué hicimos? Nos llevamos a los americanos para cuidarlos, protegerlos mientras que llegaban los auxilios porque no había ni paso, no había nada. Y en eso llegó el muchacho buscando al papá y a la mamá y no los encontraba y llegó a la casa de nosotros y ahí los encontró. Ese que nos insultó, ese que nos dijo, llegó a la casa nuestra. El papá y la mamá ya habían perdido todo. Y llegó a pedirnos perdón por lo que nos decía, por los insultos, por los malos tratos. ¿Cómo afrontamos esa situación de huracanes, de tempestades, de crisis económicas? Cuando confiamos no en Dios, sino en el dinero y lo tenemos todo y de la noche a la mañana quedamos en bancarrota, en carramplana. Hay un velo que nos oculta el rostro, que no nos ayuda a confiar en Dios. Por eso yo se los digo a ustedes y se lo vuelvo a repetir. No más me paguen, agarraré y mandaré mi sueldo a mis compañeros. Y no es que no lo necesite. Porque así como yo estuve allá en esas parroquias tan difíciles y me costó tanto, ellos están allá también sufriendo y padeciendo. Y aunque tengan lo necesario y Dios no lo deje morir de hambre, allá le voy a mandar una ayuda. Y usted, padre, pues que Dios se encargue de mí. He aprendido a vivir de la providencia, de lo que Dios me regala, de lo que Dios me da, de lo que Dios me brinda. Y nunca he pasado hambre y necesidad. Y Dios me ha dado todo. Cuando uno cae en una crisis económica, es fácil dudar de la presencia de Dios. Es fácil decirle a Dios, ¿por qué estoy sin dinero? ¿Por qué estoy en bancarrota? ¿Por qué me botaron de mi trabajo? ¿Por qué me desemplearon? Pero también es el momento de pensar, crear nuevas estrategias, nuevas formas y empezar a trabajar para seguir adelante. No es un motivo ese sufrimiento económico para usted quitarse la vida. No es un motivo ese sufrimiento económico para usted caer en vicios. Ese pisar fondo, económicamente hablando, no es para que usted se desespere, se angustie y se eche a morir. Porque hay mucha gente que se acostumbra a tenerlo todo y el día que no lo tiene, ahí anda bien desesperado y bien angustiado y no sabe qué hacer con su vida.
Esas situaciones difíciles y adversas nos deben ayudar a crecer y a madurar, a mejorar nuestra manera de pensar y de ser. Job lo tenía todo, lo perdió todo. Bendito sea Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Primera situación, que no te cierren con un velo tus ojos ante el sufrimiento, que es lo que dice el Evangelio de hoy. Que estaban miedosos porque si le decían a Jesús la situación, le preguntaban que no entendían eso. Claro, los judíos no entendían que ser pobre, no entendían que no tener nada era difícil. Los judíos estaban acostumbrados a tener todo, más los fariseos. Pedro, Santiago y Juan, mira, qué sufrimiento tenían en casa. Tenían barcas, tenían su padre, tenían todo. Y vienen a seguir a Jesús y a pasar por carencias, por necesidades. Hasta el punto que Jesús llegó a decir, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ah, caramba. Apostaron, se fueron con Jesús hasta el punto que en las parábolas, la primera parábola de Mateo capítulo 5, versículo 20, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes eran esos no bienaventurados? Pues los mismos apóstoles que habían quedado en la carramplana, que habían quedado en bancarrota, económicamente hablando. Cuando fueron a orar al templo, ¿no se acuerdan? Hechos de los apóstoles. Pedro le dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. No tenían nada. Al Judas, que era el economo, ahí le tocó ahorcarse. ¿Qué va a hacer? Por estar robando, por estar queriendo tener más dinero. Las crisis económicas no nos pueden apartar del amor de Dios. ¿Qué nos puede apartar del amor de Dios? La tristeza, la angustia, la pobreza. Nada. Segundo, Job perdió los hijos. Job perdió la familia. Job perdió los seres queridos. Se murieron. Creo que eran 5, no sé cuántos hijos tenía. Vino un viento fuerte, le cayó sobre la casa del hermano mayor donde estaban reunidos y chao, cheo. Segundo sufrimiento nuestro es la muerte de un ser querido. ¿Cómo duele saber que un ser se nos va? ¿Cómo duele saber que una persona se muere a la que amamos? ¿Cómo duele enterarse? Miren, yo recuerdo mucho cuando mi abuelita murió, que es una de las personas más cercanas que he tenido, que ha fallecido. Uno tiene que estar preparado para morirse uno y también para que mueran los familiares. Uno no sabe cuándo ni nada. La noticia a mí me impactó mucho. Pero recuerdo que hubo un buen sacerdote que me dijo, su abuelita murió, pero tienes que ir a tu familia y darle fortaleza, porque estás estudiando en un seminario. Y me fui. ¿Cuántos años? No recuerdo, pero fue bastante. Y llegué para allá y todo el mundo lloraba y sufría, y aquello fue impresionante. El padre Luis le tocó hacer la misa y hizo una misa bien bonita, de mucha fortaleza, donde decía, mi madre ya fue a la presencia de Dios. Gracias a Dios por la vida de mi madre. Yo creo en lo que dice la palabra, Juan 6:1 en adelante, 14:1. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Le voy a preparar un lugar. Dios lo tenía. Había una homilía muy bonita. Y fuimos a llevarla al cementerio. Y el momento más duro fue cuando se estaba bajando el ataúd. Se le colocó el agua bendita y chao, abuelita. Y ahí se descansa mi abuelita ya. ¿Qué es duro? Claro. ¿Qué es sufrimiento? Claro. ¿Qué es padecimiento? Claro. Pero tu vida sigue. Pero tú existes. Pero tú estás vivo. El muerto va al hoyo. Pero tú tienes que seguir adelante. No en gozo. En salir adelante. Si quieres llorar, llora. Si quieres padecer, padece. Si quieres sufrir, sufre. Pero hay un momento prudencial que se llama duelo. Ya pasaron 10 años de la muerte de mi esposo y yo todavía lo sigo llorando. ¿Y por qué no se buscó otro marido, doña? Ya pasaron 3 años de la muerte de mi hijo y yo todavía sigo llorando. ¿Y por qué no encargó otro?
Mire, Padre, desde que yo recuerde, se fue mi tía, la que yo amaba, la que yo quería, y todavía usted hace 5 años está en lo mismo. El sufrimiento de la muerte, el padecimiento de la muerte es normal. Cuando Jesús llegó y encontró que Lázaro estaba muerto, lloró por él, porque lo amaba, porque lo quería. Pero lo levantó, lo sacó de ahí. Lázaro, levántate. Que ustedes y yo suframos la muerte, eso es normal. Ese padecimiento es común y corriente. Podemos vivirla, podemos pasarla en cualquier momento, en cualquier circunstancia. O algún familiar lo puede pasar. Pero Job no anduvo preocupado y angustiado y desesperado. Job somos nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? Eso es culpa tuya, Dios. Tú te la llevaste. ¿Y quién le dijo a usted que iba a ser eterno? ¿Y quién le dijo a usted que no se iba a morir? Su familiar o su amigo, la persona que se murió. La situación de la muerte nos causa dolor, nos causa depresión, angustia, fatiga. Pero debemos aprender que no vamos a vivir toda la vida, que no vamos a pasar toda la existencia y no vamos a morir en 400 y 500 años. Pues no. Si en 20, 30 o 40 o 50 o 70 años nos apegamos, nos sentimos bien cercanos a la gente, imagínate usted en 100, 200 años viviendo. Hay gente que es muy apegada a otras personas y se mueren y ahí están reclamándole a Dios. ¿Por qué le reclama a Dios? ¿Qué culpa tiene Dios? Si la persona tiene un nacimiento y también tiene un fin. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es así. ¿Cómo actúas? Ora por el enfermo, ora por el difunto, ora por el que falleció. Ruégale a Dios, pídale a Dios, pero no le andes reclamando. Es que mi niño estaba muy chiquitico, es que mi familiar estaba... Yo entiendo por qué le echas culpas a Dios. Es un ser humano y los seres humanos, la vida del hombre es muy frágil y en cualquier momento podemos morir. Dios me lo dio, Dios me los quitó, bendito sea Dios. Y en tercer lugar del sufrimiento que presenta el libro de Job es la enfermedad. La enfermedad es una situación que nadie quiere pasar, que nadie quiere vivir, pero por la que vamos a pasar todos, igual que la muerte. Que cuando yo era joven corría, saltaba y ahorita ya no puedo ni moverme. Que, mire, hay muchas enfermedades que son provocadas y hay muchas enfermedades que son llamadas. De acuerdo a la comida que usted está comiendo, de acuerdo a lo que usted está bebiendo, de acuerdo al trasnocho, de acuerdo a la rutina del trabajo. Recuerde que hay enfermedades, mala vida, mal buscada y nosotros las estamos buscando y después nos andamos quejando. Y yo se los he dicho, si usted no puede vivir sin la soda, refresco, soda, coca para arriba, coca para abajo y coca en todo momento, desayuno, almuerzo y cena. Después cuando su sangre se le vuelva agua y tenga una leucemia, no se queje. Usted sabía que tanto azúcar en el cuerpo hace daño. Pintorretea el cuello, las manos, empieza a tener problemas. Y aparte une eso con tortillas, con harinas, y el alimento es inapropiado, no come bien. No estoy diciendo que no puede hacerlo. Usted es libre, la plata es suya, usted hace lo que quiera. Pero todos los días, a cada momento, en cada instante. Tortillas, harina, buñuelos, pizza, hamburguesa, hot dog, pupusa, arepa, hallaca, a todo lo que tenga, siga comiendo. Cuando sus valores se pongan inestables y vaya al médico y el médico le diga, bueno, tiene esto alto, tiene esto. ¿Por qué? Examine la comida. Si usted se lo pasa todo el día fumando como una chimenea, después no venga a decir que Dios le mandó un cáncer en los pulmones. Porque usted dañó su cuerpo y lo sometió a fumar y fumar y fumar como chimenea. Aquí en España esto es terrible. Esto parece que todo el mundo lo hace. Y después llega la enfermedad y ahí sí le echa la culpa a Dios y corre para el médico y Señor, sáname, cúrame.
Pero si usted pudo haber prevenido esa enfermedad. Si le llega a usted una enfermedad al hígado por tanto tomar aguardiente, después no venga a decir porque estoy enfermo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué su cuerpo está consumiendo? Siga drogándose. Después cuando le venga el Parkinson, después cuando le venga la enfermedad, la tembladera, no venga a decir que es culpa de Dios, porque Dios... No, si usted se buscó eso. A veces las enfermedades nosotros mismos nos las buscamos. Nos llegan. Perdemos la visión viendo tanto teléfono. Tenemos un accidente por andar ebrios manejando o por andar a alta velocidad. Perdimos una parte del cuerpo, nos la lastimamos, nos la herimos. El que ama el peligro morirá en él. Pero nos llegó la enfermedad, cualquiera que provocamos o cualquiera que nos vino. ¿Cómo nos va? No nos quejamos, no nos lamentamos. La misma vejez, no la soportamos. Queremos aplicarnos una inyección porque ya no soportamos los dolores, ni los padecimientos, ni las angustias. Y queremos ya morirnos. No queremos sufrir. Hay un velo que nos cubre el rostro, nos impide el sufrimiento, el padecimiento. Y tenemos miedo de preguntarle a Jesús. Pero eso de padecer y eso de sufrir, eso es parte de la vida, lo vamos a tener. Nadie se va a escapar de eso. Siempre vamos a vivir esas circunstancias. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Le habían hablado de esto? ¿A usted le han enseñado que la vida solamente tiene que ser sano? No, prepárate. Cualquier momento puedes perder la audición, la visión, el gusto, el tacto, cualquier circunstancia. No lo sabemos. ¿Qué hay dentro de nuestro cuerpo? Por eso hay que alimentarlo bien, dormir bien, descansar bien, hacer las cosas bien, no someter nuestro cuerpo a excesos, en azúcares, en alcoholes, en drogas, en humos, en gustos. Miren cómo lo dice la lectura del día de hoy. Lucas capítulo 9, versículo 43. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios de Jesús que él hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La gente andaba aplaudiendo a Jesús y halagando a Jesús y diciendo cosas muy bonitas. Y los discípulos emocionados y hinchados. Y bueno, de comer asado. ¡Ajá! Jesús anda con nosotros. Somos los discípulos del Maestro de Cristo. Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a sufrir, va a padecer. Y ellos no aceptaron eso. Y ellos no quisieron vivir eso. ¿Cómo le ocurre? No lo permita Dios. ¿No se acuerdan de San Pedro? En Mateo, vamos a buscarlo. Estamos en la misma sintonía. En Marcos está en el capítulo 8. En Lucas está en el capítulo 9. Y en Mateo está en el capítulo 16. La profesión de Pedro. Jesús le estaba hablando del sufrimiento. Miren, Mateo capítulo 16, versículo 21. A partir de ese día, Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho. Lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí. Satanás, quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Y por eso más adelante va a decir: el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El Pedrito: Señor, no sufra, Señor, no padezca, Señor, no lo permita Dios. Quítate, parta detrás de mí, Satanás.
Tienes ambiciones de hombres. Piensas como los hombres, no como Dios. ¿Crees que tienes la razón? Pues no. ¿Cómo la ves? El sufrimiento no es aceptado. El sufrimiento no es querido. Cuando Jesús le habla a los apóstoles de sufrir, de padecer, le dicen que no. Cuando se nos presentan momentos difíciles en la vida, ahí nos preocupamos, nos angustiamos, hasta el pelo se nos cae, los dientes, y nos salimos más arrugas y nos trasnochamos. Y no hay un Dios que nos acompaña, pues no hay un Dios que nos protege, no hay un Dios que nos tiende la mano. Sí, vamos a pedirle a Él, vamos a suplicarle a Él. ¿Por qué no comprendían? ¿Por qué no aceptaban el sufrimiento de los apóstoles? Oigan, ¿cuál era el motivo por el cual no lo aceptaban? Pero ellos no entendieron estas palabras, pues había un velo que les ocultaba el sentido y se les hacían incomprensibles. Había un velo que les ocultaba el sentido. Había un velo que les tapaba, que no les permitía ver. Y así estamos nosotros, embelecidos con tapas en los ojos, y pensamos que nunca nos va a pasar nada malo, que Dios me libre, que Dios me acompañe de cualquier peligro, que Dios mande a sus ángeles. Sí, que Dios te proteja, que Dios te cuide. Pero si viene un problema, si viene una dificultad, ahí está Dios para cuidarte en la enfermedad. Ahí está Dios para cuidarte en el problema económico. Ahí está Dios para cuidarte. ¿Por qué lo rechazas? Ahí sí maldecimos, ¿verdad? Ahí sí insultamos a Dios. Ahí sí le reclamamos. Ahí sí le reprochamos. Y ahí sí tenemos la idea de que Dios nos hizo el daño. No. Ahí sí tenemos la idea de que Dios nos trajo la desgracia. No. El mal no lo trae Dios. Dios no quiere, no es tentado por el mal. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que Dios es el que me trajo esto, el que me trajo aquello? No. Es tu cuerpo, es tu vida, es su entorno, son las circunstancias, son las acciones que usted ha vivido. Si llegó, bendito sea Dios, pero que ese velo no lo quitemos. Hay un velo que nos impide conocer, pasar, vivir el sufrimiento, y queremos es la gloria. ¿Se acuerdan de Pedro, Santiago y Juan? En la transfiguración, en el monte Tabor, ¿se recuerdan o no? ¿No fueron ese día? Ay, Señor, qué bueno es estar aquí en la gloria. Hagamos 3 chozas en la gloria. Una para ti, una para Moisés, otra para Elías en la gloria. Vamos a hacerla, Señor, allá en la gloria. No sabía lo que decía Pedro. Despertaron, bajaron de la gloria. Se fueron a encontrar con nosotros, a vivir, a sufrir, a padecer. Si Cristo fuera querido una vida sin sufrimiento, la fuera tenido. ¿Dónde nació Jesús? Mateo, capítulo 1, en Belén de Judá. ¿En qué clínica? ¿En qué hospital? En una pesebrera. ¿Cuántos médicos, doctores? La mula, el buey, San José, no había lugar para ellos. ¿Y la ropa del niño y los adornos y el cuarto arreglado? No, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. ¿Cómo la ve? Si Cristo no fuera querido sufrir, cuando llegaron los reyes magos, ¿qué hizo Herodes? Mateo 2. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Y qué le tocó? Salir corriendo, salir huyendo, apartarse, alejarse para cuidar al niño. Señor, le tocó irse, alejarse, lejos. ¿Y qué pasó? Pues no lo mataron, pero murieron nosotros. Le tocó irse de Egipto para otro lado, venirse para otro lado, padecer, sufrir. Si Cristo, siendo Dios, no quiso pasar por todos los privilegios, ¿cómo murió? Y termino con esto. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Lleno de gloria, lleno de victoria, en una cama de oro. No, Señor, en la muerte. Y dice Gálatas 3:13, la peor muerte que pudiera haber. Maldito el que cuelga de un madero. Léalo. La vida de Jesús estuvo enmarcada por dolor, por sufrimiento, por flagelación, por tortura, por momentos difíciles. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando el diablo vino en Mateo capítulo 4,
a tentarlo y a ofrecerle el poder y a ofrecerle la fama y a ofrecerle a la tentación a Dios y a ofrecerle piedras en vez de pan, Jesús le dijo, apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí, Satanás, y lo corrió. Pudo tenerlo todo, pudo hacerlo todo, pero nos dio un ejemplo de humildad, de sencillez. Eso no lo entendían los discípulos. Un velo les ocultaba el rostro y tenían miedo porque les iba a alar la oreja. Porque ellos estaban apasionados por los primeros puestos, embelecidos por los primeros lugares. Ellos estaban emocionados por conseguir lo mejor. Ellos estaban acostumbrados por tener lo mejor. Nos dijo el maestro en clase, los judíos les gustaba tener dinero. Les gustaba la riqueza. Les gustaba. Y muchos de ellos hoy día son muy ricos, judíos. Les gusta. Y lo trabajan y les va bien. Y los apóstoles, siendo judíos, tuvieron que renunciar a todo. Hasta el punto de que un día Pedro le dijo, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos toca? A ver, ¿qué nos toca? ¿Qué nos ofrece? El que haya dejado padre, madre, familia, les ofrezco la vida eterna. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Ahí está el ofrecimiento de Cristo. Ahí está lo que Cristo nos enseña. Que esta palabra nos ayude a todos a comprender que la vida no es fácil, que la vida no es color de rosa. Que en la vida nos van a tocar pasar por momentos duros económicos, momentos duros de salud, momentos duros de perder familia, pero no debemos andar reprochándole a Dios. Así como llegan, esos momentos se van. Eso sí, en río revuelto, cuando lleguen los problemas, no se toman decisiones. Quédese quieto. Me voy a divorciar. Estoy por un problema. No se divorcie. Espere que bajen las mareas y después tome decisiones. Me voy a quitar la vida. No se quite la vida, espere que baje la marea. No sé qué hacer con mi vida. Cálmese, respira profundo, espera que pase la marea y después sí, tome las mejores decisiones. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde cualquier parte del mundo. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.